Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas arranca, y creo que podemos ir hasta allí, la votación en la Cámara de Representantes del techo de deuda de Estados Unidos. Cuidado, que todavía nos llevamos una sorpresa. Ahí lo tienen. Vamos a ver si lo pueden ver también en sus pantallas. Esto es ahora mismo el inicio. Así está la Cámara de Representantes, llegada de todo el mundo. Se va a producir la primera de las votaciones. Bueno, tienen fuera, de hecho, algunos de los representantes, que se les puede ver tranquilamente a través de las ventanas de las puertas. Decía, 9:30 arranca la votación, que puede durar hasta las 2:30 de la mañana. Les estoy hablando de hora central europea. El techo de deuda, ¿qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? ¿Qué se ha contado aquí sobre esta realidad, sobre ese techo de deuda? Dice Kevin McCarthy, a quien creo que además podemos escuchar. Kevin McCarthy, congresista republicano, el encargado de sacar adelante el techo de deuda por la parte republicana. Ahora vamos con los pormenores, pero aún hoy está intentando, está rogando a los MAGA republicanos, a los Make America Great Again, a esos republicanos más, ultra republicanos, si me permiten la expresión, aún les está rogando que voten a favor del techo de deuda. Ahí está, ahí se está componiendo la Cámara. ¿Qué dice McCarthy? Bueno, pues justito antes de esto, esto es lo que decía Kevin McCarthy. Passed the largest cut in American history. It's just a small step putting us on the right track. We made good policies in here with work requirements. It's going to change people's lives. People are going to get a job because of it. Roads are going to be built because of NEPA reform faster. It's going to save us money in the long run. If I'm a member of Congress, I wouldn't want history to pass me by when I could do the biggest cut, when I could do work reforms for welfare, when I can see that we can reform NEPA for the first time in 40 years, so you're cutting the red tape, so you build things and make America competitive. Everybody has a right to their own opinion, but on history, I'd want to be here with this. Bueno, que no querría él hacer historia en el lado negativo y que, ¿dónde quiere? Pues en el mayor recorte, dice, de gastos de la historia. A ver, que esto tiene su verdad y su mentira, y su parte de teatro. De esto hay que vendérselo cada uno a su electorado. Kevin McCarthy, el mayor recorte es lo que va a aprobar la Cámara de gastos de la historia. Primer paso importante para poner a los Estados Unidos en el camino correcto. Dice que hay reformas de bienestar, que hay que permitir esas reformas para construir más América, y que hay que gastar en ciertas reformas para acabar con la inflación en la que nos tienen sumidos los demócratas. Kevin McCarthy en eso anda. Aquí le tienen, presidiendo ahora la Cámara de Representantes, dando esa apertura. Comienza el himno nacional y tras esto comenzará el debate y la votación en esa Cámara de Representantes. Pero ¿qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? ¿Qué está ocurriendo con el techo de deuda? Pasan dos cosas. Enseguida vamos con la parte, digamos, y que les venimos contando en Noticias Televisión estos días, lo ha hecho José Antonio Binder en distintas ocasiones, Javier del Valle también, el problema de los bonos que va a emitir la Reserva Federal en cuanto se apruebe el techo de deuda, que va a ser una locura para el mercado. Pero el otro problema es la mentira que hay, lo que hay detrás del techo de deuda. Porque dice Kevin McCarthy, es el mayor recorte de la historia. Hombre, vamos a ver. Sí y no. Habéis hecho trampa. Habéis creado una cosa que se llama Ley de Responsabilidad Fiscal y que en realidad lo que hace es llevar ese techo de deuda, llevar el gasto mucho más allá de lo normal para no tener que hacerlo el año que viene. Lo lleva hasta 2025. Y dice, y en base a eso es el mayor recorte de la historia. Toma, claro, metes 2 años de gasto ahí. ¿Estás haciendo trampa, McCarthy? Metes 2 años dentro de 1. Y esto lo saben la gente del Make America Great Again, que no está muy contenta con este asunto, pero no solo eso. No está muy contenta con que haya ciertas cosas que no se hayan perseguido bien. Entre otras muchas cosas. Vamos a hablarles y les vamos a dar los detalles, porque está Javier del Valle por aquí y lo podemos hablar ya mismo si quieren. Los créditos estudiantiles son una de las piezas fundamentales de lo que está ocurriendo aquí, porque en 2020 hay hasta 5.000 millones de dólares en juego con esto. Ojo, en 2020 Joe Biden congeló la devolución de estos préstamos porque entendía que se había distorsionado la forma de recibir esos estudios, de recibir toda esa parte de estándares académicos y también la posibilidad de incorporación al mercado laboral por parte de esta gente para que pudiera pagar los estudios. Entonces esto se congeló. Y hay mucha gente queriendo cobrar estos créditos, porque es, insisto, un buen número. Hasta 5.000 millones. Javier del Valle. Vamos a mirar esto al detalle. Exactamente, y ahora seguimos desglosando el asunto del techo de deuda por otras partes, pero ¿cuál es el problema de los créditos estudiantiles? Porque no es menor la cuantía
como diría Mariano Rajoy aquí en España, es cosa mayor. Efectivamente, José, para ponernos en contexto de lo que mencionabas, el 64% de los 1,7 billones en deuda de préstamos estudiantiles estuvo bajo esas reformas que mencionas tras la pandemia en indulgencia. Esto han sido durante los últimos 3 años, lo que asciende a que 1,1 billones aproximadamente ha estado en ese territorio de indulgencia. Muchos de los 25 millones de estadounidenses que han aplazado los pagos de la deuda estudiantil tienen sobre todo entre 18 y 44 años, por lo que es gente que si ve su cuota reducida sobre ese pago de la deuda estudiantil, posiblemente destinen el dinero a otro tipo de consumo, no van a dejar el dinero en las cuentas, al revés, en un entorno de altas subidas de precios, o lo están utilizando para pagarse la casa, que cada vez es más cara, o para pagarse la comida, que cada vez es más cara también, o se lo están gastando en consumo discrecional. De ahí que este impacto no solo vaya a impactar sobre los prestatarios de la deuda que están pagando unas cuotas menores de las que deberían y ahora van a tener un reajuste en esta cuota, como si tú pagabas una deuda y la cuota estabas pagando la mitad y de repente te vuelven a poner la cuota total. Por supuesto es un impacto, disculpen, para tu gestión de las finanzas, pero no solo eso, sino que también puede ser un impacto a nivel del consumidor, porque al ser un tramo tan importante, los 18 a los 44 años, suele ser el tramo de edad donde más consumo se realiza. Y eso podría impactar también en el consumo global, en el consumo nacional de Estados Unidos. Para los consumidores que aprovechaban el programa, han diferido los pagos por valor de 39 meses, lo que resultó en más de 15.327 dólares en ingresos discrecionales que posiblemente se fueron a otro tipo de... por persona, lo que seguramente se fue a otro tipo de consumo. De hecho, vamos a mirar una gráfica, tenemos una gráfica de los impagos, porque son muy importantes los impagos a vigilar, en los diferentes tipos de deudas. Y una cosa que nos preguntaron cuando hablábamos, por ejemplo, de los impagos que están incrementando en los automóviles, nos decían, oye, ¿por qué la deuda estudiantil tiene un impago tan bajo? Vamos a ver si podemos encontrar este gráfico de los impagos, donde vemos que desde que se aprobó el poder diferir esa indulgencia sobre el programa de deuda, tenemos esa bajada en la línea roja, José, de impagos. Claro está que ahora podríamos esperar el movimiento inverso. ¿Cómo vas a impagar? Claro. Si te lo están perdonando para que no lo pagues, no lo puedes llamar impago, pero en realidad tampoco lo estás pagando, que ese es el verdadero problema que hay aquí. Y ahí hay 5.000 millones, de que podríamos ver de subida en el impago en esa línea roja que comenta Javier del Valle. O sea que importante todo este movimiento. No es lo único que pesa sobre el techo de deuda, pero es una cosa a vigilar. Es una cosa importante. Y a tener en cuenta. Pero decía yo, hay más cuestiones dentro del techo de deuda. Este es uno de los mayores problemas que para los MAGA República no ha sido abordado. Otro es el Medicare de Biden, que en realidad se sale con la suya prácticamente en todo, a cambio de buscar los recursos de los préstamos COVID que no se han recuperado, porque hay muchas empresas que han recibido dinero y no lo han justificado. Igual que lo de los préstamos. Vamos, que en realidad, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, la administración de Joe Biden, en lo que significa pagos y recobros, en esa parte económica, ha sido un descontrol. Porque si no tienen ese dinero, porque lo han ido perdonando, ahora habrá que ver quién lo tiene. Y como dice Del Valle, habrá que ver quién no se lo ha gastado. Porque una cosa es que yo lo tuviera y pudiera devolverlo, y otra que, mira, me lo he gastado en otras cosas. Ahora pídemelo. Y con las empresas pasa igual. Ahora hay que perseguir a un buen número de créditos, 60.000 millones, en créditos COVID, más de 60.000 millones de dólares. Es que el agujero puede ser bueno. Y los MAGA Republicans no están contentos con esto porque creen que no se ha solucionado bien. Pero no solo esto. ¿Qué se congela el techo de gasto? Con este acuerdo que firma McCarthy, con esa ley de responsabilidad fiscal, que prefiere llamarlo, efectivamente se recorta el gasto porque él ajusta 2 años en uno y dice es el mayor recorte histórico, pero no es real, y porque además hay un segundo problema, y es que de aquí a 2025 el techo está capado, pero no el gasto en defensa. Porque se entiende que con el asunto de Ucrania, etcétera, etcétera, y cómo se está poniendo el bloque con respecto a Rusia y China, y esa parte del bloque anglosajón, OTAN, Europa, bueno, pues dentro de eso, el gasto en defensa sí se podría incrementar. Vamos a ver hasta qué punto. ¿Qué le ocurre a algunos republicanos que no están contentos del todo con esto? Pese a todo, lo previsible hoy es que salga adelante el techo de deuda en la Cámara de Representantes. Le queda la votación en el Senado, pero en el Senado dominan los demócratas, que sí que están contentos con que les incrementen el gasto. Entonces no hay un problema real en el Senado. El problema lo tiene McCarthy con algunos de sus propios republicanos ahora, fíjense que inesperado, porque podrían bloquear, aunque fuera momentáneamente, con la excusa de estudiar
lo que se está hablando aquí y tras el debate pueden pedir tiempo. Y eso es una forma de bloquear en realidad que el acuerdo salga adelante de forma rápida. Esto nos llevaría a que la siguiente votación, la definitiva, se produciría el 6 de junio. Es decir, un día después de lo que la Reserva Federal dice sería un default. Default técnico, porque no impagarían propiamente dicho, en tanto que el próximo día se estarían desbloqueando en el mismo día 6 ya los pagos. O sea que no habría un problema real, pero sí entraríamos en ese default técnico que no dejaría de ser llamativo. Y todo esto porque sería una forma de protestar por el acuerdo de esos republicanos del Make America Great Again que no están de acuerdo del todo con esto que está ocurriendo, y sería una forma de protestar sin hacer incurrir en default a los Estados Unidos. Así que es previsible también que o bien salga adelante o bien ocurra eso. En todo caso, se lo iremos contando. Más cosas que han pasado en el día de hoy, si me permiten, en Europa. Lo veníamos comentando. Emmanuel Macron ha asegurado que Vladimir Putin ha revivido a la OTAN, que le ha dado un electroshock y le ha sacado de la muerte cerebral, en la que él mismo dijo, por cierto, el propio Macron, dijo que estaba sumida la OTAN allá por 2019 en una entrevista en The Economist. Pero nos vamos a trasladar hasta Reino Unido, noticia también en el día de hoy, porque cuidado. A veces vigilamos los precios. Hoy han publicado IPC, Alemania y Francia, enseguida lo vemos de la mano de Marta Vilar, pero Reino Unido está en una crisis tremenda. De verdad, tremenda. El nivel de huelgas, la previsión que hay de huelgas que tiene el gobierno ya en agenda, porque esto se pide, se solicita, se dice qué día se va a parar, y etcétera, etcétera, porque muchos de ellos son servicios esenciales. Bueno, pues el nivel de huelgas previsto de aquí a verano por parte del gobierno de Rishi Sunak es el mayor de la historia desde la época de Margaret Thatcher. Desde aquellos 90, en los que Thatcher, bueno, pues puso a circular a medio Reino Unido a cuenta de rebajar salarios y quitar determinadas protecciones. Bueno, pues el mayor volumen de huelgas de la historia, incluso podría superar, si se siguen sumando así a este nivel, a estos tiempos de Thatcher, se lo va a encontrar Rishi Sunak en los próximos meses. ¿Por qué? Por esto, si me permiten. Este es el gráfico de la inflación en los alimentos en Reino Unido. No es, hemos separado solo el de los alimentos, no es la inflación general, pero para que vean ustedes, estaba en un 15,7, 15,8%, y ahora es verdad que ha bajado un poco, sigue por encima del 14%, estamos hablando de un 15,4%. La inflación en los alimentos. Y aún así, se jactan desde el Banco de Inglaterra y desde el gobierno de Rishi Sunak, en particular Jeremy Hunt, de una pequeña rebaja. Cuidado, no presumamos de esto, que esto es muy peligroso. Esto estamos hablando desde enero de 2022, en un año y medio. Fíjense en los precios de los alimentos en Reino Unido. ¿Cómo no van a estar en huelga? Poco me parece, que diría aquel. Pero es que vayamos más allá. Uno, fijémonos solo en esto. Dice Jeremy Hunt, ha caído la inflación en los alimentos. Cuidado, cuidado. Mirando ciertos alimentos, en particular los de las tiendas de consumibles en Reino Unido, ellos mismos tienen una segunda estadística, que si me permiten, en realidad lo que hemos visto no es una caída. Según esa inflación, según ese análisis en concreto, en vez de bajar del 15,7 al 15,4%, lo que hemos visto en eso que se llama precios de las tiendas, le llaman, traducido sería precios de las tiendas, en Reino Unido, habría subido un 9%, es decir, el nuevo máximo histórico de ese índice de precios de las tiendas desde que se creara en el año 2005. No es que se lo hayan inventado ahora, Desde el año 2005 van contabilizando esto. Es decir, que es muy preocupante porque aunque el gobierno te dice esto, tú vas a comprar y sube un 9%. Es una auténtica locura lo que están viviendo en Reino Unido. Y claro, con todo y con esto, cuando les decía en Reino Unido, bueno, va a ir bien, la inflación caerá al 2%, más mal que menos, se controló aquel descontento que había en Navidades. Ahora no cuela. Ahora no está colando. Cuando dice Sunak, no va a ir bien la economía, da igual ya quien lo diga, porque lo dijo Sunak, lo dijo Hunt, lo dijo Bailey desde el Banco de Inglaterra, pero más importante que esto lo decían fuentes externas, lo decía JP Morgan, lo decía Goldman Sachs, ahora no lo dicen. Ahora no se atreve Goldman Sachs a decir esto. Como muchos dicen, la inflación en Reino Unido llegará a la mitad. ¿La mitad? ¿Estamos hablando de qué? ¿Un 7%? ¿Un 7%? ¿Y con eso se va a conformar el ciudadano británico? Pues no tiene pinta, y de ahí las huelgas. Pero, insisto,
No es el único dato, por cierto, que tenemos un gráfico también, por si quieren verlo, con todo esto de las huelgas, tenemos un segundo gráfico para que ustedes lo vean claramente. Perdonen porque estoy tapando yo una parte y no quisiera. Aquí lo tienen. Esta es esa época que les digo, con esos máximos, pero fíjense, el nivel de huelgas, cómo se les va a disparar, se les está disparando en 2023, pero es que lejos de caer se siguen produciendo. Insisto, vamos hacia un terreno muy, muy peligroso en Reino Unido, donde no se creen los datos y donde lo que sí se creen es lo que les cuesta vivir. Y con todo y con eso, Marta Vilar, vamos a mirar precisamente a Alemania y a Francia, donde también hemos visto bajadas en la inflación, pero claro, ¿de qué manera, no? ¿Son bajadas suficientemente relevantes para la ciudadanía? Pues hombre, da una sensación un poco rara, porque es verdad, baja la inflación, pero resulta que se ponen a mirar los datos de PIB y los están corrigiendo a la baja. Tan a la baja que decían, ojo, que Alemania ha evitado la recesión en el primer trimestre de 2023. Y cuando hacen la revisión dicen, no, perdón, no la habíamos evitado, hemos caído un 0,3, así que segundo trimestre en contracción, recesión técnica. Si quieren no es recesión económica, si quieren le damos las vueltas, pero están en recesión. ¿Qué dicen en Alemania? Marta Vilar, muy buenas noches. ¿Y cómo están leyendo estos datos de inflación, tanto allí como en Francia, donde también hemos conocido datos al respecto? Cuéntanos. Pues sí, muy buenas. Ha sido uno de los datos de la jornada, desde luego. Dato de inflación en Alemania, ya saben, estamos a final de mes, vamos conociendo los datos preliminares del mes de mayo para la inflación en los países europeos. Por ejemplo, ya tuvimos el dato de España, que está por debajo del 3% de inflación. En Francia hoy también hemos conocido dato de inflación en el 5,1%, ha bajado 8 décimas, ha bajado más de lo que se esperaba que bajara 2 décimas, pero finalmente en lugar de caer al 5,7 ha caído al 5,1%. Francia ya nos estaba empezando a dar pistas de una deflación mensual que ya veíamos en Francia, 0,1% de caída de precios, pero que desde luego la atención de los mercados estaba más puesta en Alemania, la locomotora europea, la principal economía, que además ha entrado en recesión técnica después de que se haya revisado a la baja el PIB, el dato de PIB del último trimestre de 2022, y por tanto el dato de hoy de inflación era especialmente clave. Un dato que además, ya les avanzo, se estimaba que podía quedar por encima del dato anterior. Teníamos una inflación en el 7,2% en el mes de abril y se esperaba que subiera una décima hasta el 7,3, y en la mensual más de lo mismo, teníamos un 0,4, se esperaba que subiera hasta el 0,6%, pero el dato final ha sido completamente opuesto al dato esperado, y es que ha bajado la inflación anual y además en términos mensuales, lejos de tener una inflación, hemos tenido deflación, es decir, caída de los precios mes a mes. Concretamente en el IPC general anual hemos tenido un dato de inflación del 6,1% frente al 6,2% del mes anterior y frente al 7,3 esperado. Y en términos mensuales la inflación ha sido del menos 0,1% frente al 0,6 que se estimaba, 0,6 en positivo. Así que desde luego sorpresa muy positiva que muchos expertos consultados aquí en Negocios Televisión nos decían que realmente se puede explicar por eso de que la recesión mata la inflación, y es que Alemania ya está en recesión técnica. Hoy su ministro de Economía lo ha confirmado, Robert Habeck, diciendo que sí, que están en recesión técnica, pero que esperan que sea una cosa gradual, es decir, que sea algo temporal, que sea una recesión bueno, pues muy pequeñita, que realmente solo pueda afectar este año y que poco a poco puedan ir saliendo de esa recesión. Por cierto, por ahondar un poquito más en el dato de Alemania, caída fuerte en la energía, también en los alimentos. Lo que tampoco también hemos visto que haya caído tanto es el dato de inflación en los servicios. En este sentido se mantiene en el entorno del 5%, ligeramente por debajo, pero lleva ahí prácticamente desde principios de este año, desde febrero de 2023. Pero eso sí, la inflación de la energía ya está un poquito por encima del 2%, es decir, prácticamente nada en términos interanuales, y también la de los alimentos ha bajado mucho, desde el 17% del mes anterior al entorno del 14% en este mes de mayo. Gracias, Marta. Esta es una de las noticias del día, por cierto, que ya que estamos en Europa, hoy Países Bajos ha anunciado una nueva ley de seguridad nacional. ¿Qué es lo relevante? Pues que por primera vez va a poder bloquear las adquisiciones extranjeras de empresas que operen en sectores vitales. Es decir, si el gobierno de Países Bajos encuentra que alguno de esos acuerdos le genera preocupaciones de cara a la seguridad nacional, un poco parecido a esto que hace Estados Unidos, podrá bloquear esos acuerdos y decidir que no se produzcan. La ley, que se llama Ley de Prueba de Seguridad de Inversiones, Fusiones y Adquisiciones, va a entrar en vigor
mañana jueves. No se piensen ustedes que esto tiene un gran recorrido y que lo van a permitir debatir. Y va a permitir que se limite el tamaño de las inversiones o que se bloqueen acuerdos por completo con esa excusa, con ese, con esa referencia a la seguridad nacional. ¿Por qué hace esto Países Bajos? Para evitar que China, a quien ha bloqueado en distintos puntos, entre ellos las redes de 5G, adquisiciones de semiconductores que provengan de allí, cualquier tipo de material tecnológico, para evitar que China se salte esas restricciones vía empresas de Países Bajos. Es decir, a partir de ahora, si un tercero o un país ajeno se quiere hacer con una empresa de Países Bajos o quiere recolocar parte de su infraestructura gracias a una empresa de Países Bajos, la Ley de Seguridad Nacional, insisto, desde mañana mismo, le permitirá al gobierno decir no, tú no. Y por las mismas, si es un tercero que no le preocupa, decir tú sí. Insisto, una ley hecha al dedillo para estos momentos de guerra fría, de bloques económicos, para evitar que haya injerencias de quienes no quieres que la haya. Para eso ha hecho Países Bajos esta ley. Y antes de salir a Latinoamérica, por cierto, donde Brasil le va a echar un capotazo a Argentina importante, o eso parece, nos vamos a quedar en España, donde estamos poniendo en riesgo más de 100.000 millones de euros de los fondos europeos con esto de ir a elecciones anticipadas. Vamos a ver. En el segundo semestre de 2023, ya lo hemos dicho varias veces, la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea recae en España. Y tenemos 6 meses, nos cuesta años llegar a esa presidencia. Bueno, pues 6 meses no los vamos a utilizar prácticamente. De esos 6 no vamos a utilizar prácticamente ni 3. ¿Por qué? Pues porque estamos 1 con elecciones, 2 formando gobierno y 3 vaya usted a saber. Y todo esto, insisto, con distintos expedientes legislativos que tramitar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Plan de recuperación. Hay que presentarle una adenda al plan que le hemos dado a Europa porque Europa no entiende dónde está el dinero, ¿eh? Entonces lo hemos contado aquí varias veces. No, de hecho puso Europa, el Parlamento Europeo puso como ejemplo a España de la pérdida de miles de millones. De pérdida, no de que es que no estén mal gastados, se hayan tirado. No, es que no saben dónde están. Y lo puso como ejemplo a España. Entonces, España tenía que hacer una adenda a ese plan y decirle, mire, está aquí, aquí, aquí. Tenemos hasta el 15 de agosto para esto. Como el gobierno ya no estará, o estará en funciones una parte, en realidad tiene una semana el gobierno para enviar esto, si no quiere que entre eso y los fondos Next Generation condicionen 104.300 millones de euros de dinero europeo que iba a llegar a España. Bueno, pues mientras esto se produce en España lo que estamos es hablando de otras cosas. Por cierto que lo que sí ha salido a la palestra son ya las rebajas de impuestos famosas. De hecho, Alberto Núñez Feijóo, desde la oposición, ya ha empezado con las promesas electorales y dice que cuando gobierne, si gobierna, bajará los impuestos, patrimonio, IRPF, etcétera, etcétera, pero sobre todo se ha querido referir a los impuestos a las grandes empresas y a la banca, en particular banca y energéticas, que ya saben que tienen recurridos, particularmente la banca tiene el impuesto recurrido. Vamos a ver qué pasa. De hecho, confían, en realidad, desde el Partido Popular, aunque han hecho estas ofertas de rebajas de impuestos, confían en que la propia justicia, por su propio camino, como todo esto está recurrido, diga que esto no era legal y ellos no tengan que hacerlo. Pero ahí está, este movimiento. Y les decía yo, por terminar este asunto, y antes de irnos con el libro beige, que acaba de salir de la Reserva Federal y que lo vamos a analizar ya, pero, de hecho vamos con el libro beige, si les parece, y enseguida saltamos el charco. Libro beige de la Reserva Federal, ¿qué dicen? ¿Cuáles son las previsiones? ¿Qué está diciendo la FED? Javier del Valle, muy buenas de nuevo, cuéntanos. Muy buenas, José. Pues recuerden, libro beige de la FED que recopila, por así decirlo, cada mes, en un único documento, todas esas opiniones de los distintos distritos de la Reserva Federal en Estados Unidos sobre cómo está la economía, el empleo, los precios y, por supuesto, hacia dónde creen que va a ir para los próximos meses. Lo primero, abordando la actividad económica, dicen desde el libro beige de la FED que no se ha cambiado con respecto a abril y principios de mayo, que al revés, que sigue siendo parecida a la actividad económica a la que se vio ya en el libro beige de abril. También dicen que, eso sí, las expectativas de crecimiento futuro se habrían deteriorado, por lo que, aunque a nivel presente la actividad económica todavía no se vea del todo alterada, sí que creen que el crecimiento futuro se está deteriorando poco a poco. El empleo, eso sí, se mantiene fuerte, algo que concuerda con la lectura que hemos visto hoy de las JOLTS, esas vacantes de empleo disponibles, que no dejan de ser los puestos que
que están disponibles dentro de las empresas que buscan trabajadores y, por supuesto, si está muy alto significa que las empresas están buscando contratación y que eso puede ser potencialmente inflacionario también. De ahí que las probabilidades de una subida de tipos en junio incrementasen, aunque hemos tenido también a Harker hablando y está un poco liando el tema de nuevo con respecto a la subida de junio. Si volvemos al libro Base, dicen desde el empleo que se está notando todavía fuerte el empleo, que ha incrementado en la mayoría de distritos, pero eso sí, que están empezando a notar que el mercado laboral se está poco a poco enfriando. A pesar del incremento en el empleo en la mayoría de distritos, dicen en el libro Base de la FED que se está empezando a palpar cierto enfriamiento dentro del mercado laboral. En cuanto a los precios, dicen que han incrementado moderadamente en el mes, así que habría incremento de precios por parte del libro Base de la FED en el último mes. Y si miramos también hacia el consumo, dicen que todavía el consumo se mantiene incrementando con respecto al último dato publicado, así que ven todavía un consumo que se mantiene fuerte. Eso sí, anuncian, sector servicios empieza a declinar moderadamente en los últimos periodos, por lo que ese argumento de que a pesar de que el sector manufacturero esté en contracción durante meses, el sector servicios hemos visto que se mantenía muy fuerte y que era lo que estaba manteniendo un poco la economía también más fuerte. Bueno, pues parece ser que dicen desde el libro Base que se está empezando a declinar la actividad en la parte de servicios, así que habría que vigilar ese sector en los próximos meses. Y por último, lo más importante, las condiciones en el sector financiero siguen empeorando en las últimas semanas y lo hacen a un ritmo similar a lo que se reportó en el último periodo. Recuerden, el último libro Base de la FED fue para el mes de marzo, ese momento en el que tuvimos esa crisis bancaria regional, y dicen que las condiciones en el sector financiero están continuando, siguen deteriorando en las últimas semanas y que los bancos pequeños y medianos han reportado menor demanda de préstamos en todos los tipos de préstamos y segmentos que tienen. Así que eso informan desde el libro Base de la FED. No hay un titular muy claro o algo muy destacable, pero sí vemos una actividad que sigue incrementando, unas condiciones financieras que empeoran, un consumo que se mantiene fuerte, sector servicios en el punto de mira porque está empezando a debilitarse y empleo que dicen ha aumentado la contratación, pero que empiezan a notar pequeños síntomas de que no está tan fuerte como parece. Vamos a analizar esto enseguida, por cierto, con el economista principal de BBVA Research, con Saidé Salazar. Enseguida miramos este tema, pero antes me permitan, y por cierto que con Oxford Economics también vamos a mirar al techo de deuda estadounidense. Todo eso en unos minutos. Antes, cerrando este bloque, cerrando estas noticias del día, hablamos, Javi Luengo, de Brasil y de cómo los BRICS le van a echar una mano importante y gorda a Argentina, aunque Argentina no sea uno de los BRICS. ¿Cuál es el plan que tiene Brasil en la cabeza y cómo le puede dar dinero, cómo puede ayudar a la economía del Río de la Plata? Javi Luengo, cuéntanos, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Es una alianza, es una posibilidad que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva daba por descartada hace apenas unas horas, pero al parecer las negociaciones siguen adelante. Decía Lula que el Banco de los BRICS no va a brindar un apoyo financiero directo a Argentina para aliviar sus reservas de divisas, pero en Shanghái el ministro de Economía de Buenos Aires, Sergio Massa, ha dejado caer que existe una alternativa este mismo miércoles. El nuevo Banco de Desarrollo, este Banco de los BRICS del que estamos hablando, podría darle la ayuda financiera que necesita el gobierno de Alberto Fernández. Sería una propuesta que consistiría en que Brasil pide el crédito directamente como miembro a los BRICS y posteriormente canaliza a las cuentas argentinas ese capital a través de un pacto bilateral, a través de exportaciones. Son las primeras esbozos. De momento no está nada concluido y faltan informaciones por hacerse públicas. Pero el asunto es una cláusula en la que el nuevo Banco de Desarrollo, el que ahora dirige Dilma Rousseff, hace inviable un acuerdo con garantías, por las garantías que da Argentina. Tampoco se le puede dar el dinero a ellos directamente porque lo prohíbe el artículo 7 de la fundación de esta entidad. La idea es que Brasil, como miembro, solicite un préstamo directamente para sostener las exportaciones hacia Argentina y lo derive el dinero de esta manera. Que Buenos Aires pague el crédito a través de importaciones. De esta manera lo que estaría haciendo en un principio es aliviar las tensiones que tiene y sobre todo en el mercado de las divisas, en las remesas que tiene en cartera. El antecedente existe, lo tenemos en el caso de la India, lo hizo ya con Bangladesh hace unos años y Sudáfrica con varias naciones
africanas. El indicio del capital tampoco se sabe de cuánto le va a prestar Brasil a Argentina si todo esto termina saliendo adelante. Lo de momento que hay sobre la mesa, los suscritos son 50.000 millones, que es la aportación que tiene cada banco, cada país en esta entidad bancaria. Una quinta parte del capital. Posibles atajos que surgen, eso sí, ante la imposibilidad de que Argentina entre de manera acelerada en el bloque de los BRICS. Las negociaciones se abren de nuevo en unas horas y veremos qué pasa, y sobre todo también veremos cuáles son los pormenores de este acuerdo financiero. Gracias, Javi. Hasta aquí este bloque de noticias.